Episodio número 2032. Amadas hermanas, amados hermanos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este martes 4 de febrero, avanzando, mi gente, en esta poderosa lección 6, el amor de Dios por la justicia. ¿Qué te parece? ¿Y qué te parece la frase que tenemos para hoy? Oye esto, no dudes en las tinieblas las cosas que Dios te ha revelado en la luz. No dudes en las tinieblas las cosas que Dios te ha revelado en la luz. En breve les hablo de esta frase y quién me la proporcionó. Omar Medina les acompaña. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Tremendo. Esta frase tiene su historia. Me la facilitó mi buen amigo hermano Carlos Miguel Silverio. Es un personaje totalmente en Birmingham, muy querido por mí. Carlos Miguel Silverio, igual que toda mi gente de Birmingham. Yo agradezco muchísimo todo el apoyo que recibí allá de mi buena hermana Elvira y su hermano David, y bueno, toda su familia, esos hermanos muy afables, muy queridos. Así que para ellos un saludo muy especial a propósito de saludar aquí a Carlos. Así que la familia Vargas, Efraín, su padre, el hermano Cruz Vargas, David, que fue mi mano derecha ya para llegar hasta Birmingham. Estuve todo el 2020 allí. El hermano William, su esposa Malena, la familia Canela, en fin, si me pongo a mencionar nombres. Pero fui muy cercano a Carlos Miguel Silverio, y siempre hemos estado en contacto, y él me dice de esta frase. Entonces yo le digo, ¿y esa frase es de tu autoría? Y me dijo, no, se la escuché a Henry Uribe. Entonces tengo que hablar con el pastor Henry Uribe en Dominicana, porque la frase está poderosa. No dudes en las tinieblas las cosas que Dios te ha revelado en la luz. Como esto que estamos estudiando esta semana del amor, la bondad, la justicia, la misericordia de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Para mí significa como que en un momento de oscuridad que uno tenga, tú sabes, un problema, una preocupación, una ansiedad o algo, uno no debe dudar en ese momento las cosas que Dios le ha revelado a uno en la luz. O sea, porque Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Gloria a Dios, 1000 veces gloria a Dios. Muy bien, para hoy martes tenemos el estudio El carácter inmutable de Dios. Y hoy tendremos el segundo y último comentario del Super Humberto. Solo hizo 2 comentarios para esta semana. Lo que presentamos ayer, recuerdan, del estudio poderoso del Salmo 92. Y para hoy que nos hablará de esto del carácter inmutable de Dios y qué significa eso. Vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, adoramos, glorificamos tu nombre. Qué bueno es estar en tu presencia, Señor, gozarnos en ti. Y de verdad, Señor, esto que hemos compartido de no dudar en las tinieblas, aquellas cosas que tú nos has revelado en la luz. Gracias por esto de tu palabra, porque es realmente luz para nuestras vidas, luz en nuestro camino, luz en nuestro andar. Que también así podamos ser luz para los demás, que podamos llevar a los demás a la comprensión de tu palabra. Qué bueno eres, oh Señor, que nos has revelado estas cosas. Dirígenos en este estudio, estamos en tus manos, a fin de que lo que aprendamos aquí sea para ponerlo en práctica, Señor, en nuestra vida diaria. Lo suplicamos
en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Ok, aquí estoy, Biblia en mano, para hablar de este tema del carácter inmutable de Dios. Vamos a ver qué enseñan estos pasajes acerca del carácter de Dios. Está primero Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Es uno de los libros más fáciles de buscar en la Biblia porque es el último libro del Antiguo Testamento. Así que antes de comenzar Mateo en el Nuevo Testamento está Malaquías. Malaquías, capítulo 3, versículo 6, que dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¡Hey! Tremendo. Él mismo afirma que Él no cambia y que por eso no hemos sido consumidos. En Santiago, capítulo 1, versículo 17, también hay una enseñanza poderosa respecto a este tema. Allá vamos a Santiago, bien lejos en el Nuevo Testamento, después de la carta a los Hebreos. Sí, después de la carta a los Hebreos está Santiago, capítulo 1, versículo 7, que dice, 1:17. 1:17 que dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Esto enseñan estos pasajes. El primero de Malaquías 3:6, que Dios no cambia, o sea, que por eso no hemos sido consumidos. Santiago 1:17, que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Ok. Ese texto de Malaquías 3:6, Dios declara: yo el Señor no cambio. Aunque algunos interpretan esta parte del versículo en el sentido de que Dios no cambia de ninguna manera, el resto del texto y de su contexto inmediato muestran que la inmutabilidad divina a la que se refiere el profeta es la inmutabilidad moral. El resto del versículo indica que Dios puede cambiar relacionalmente, pues Dios dice: por eso ustedes, hijos de Jacob, no han sido consumidos. Y en el versículo siguiente Dios exhorta a su pueblo: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Tú ves, Malaquías 3:7. Aquí escribí, siempre me ha gustado ese texto: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Dios es claro en sus reglas, ¿ok? Es un asunto de volvernos a Él, de volver a Él, de vivir para Él. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo que no te haya dicho? ¿Ok? Así pues, Dios mantiene relaciones de reciprocidad con su creación, pero su carácter se mantiene constante a través de todas ellas, o sea, de todas esas relaciones de reciprocidad con su pueblo. Esto también es afirmado en Santiago 1:17, cuando habla ahí de que Él no hay mudanza ni sombra de variación, que proclama que todos los dones buenos y perfectos proceden de Dios, en quien no hay variación. Dios no es la fuente del mal, tú ves. Aquí y en otros lugares, la Escritura enseña sistemáticamente que el carácter de Dios es moralmente inmutable. Sin embargo, Dios puede entrar y entra en una relación real con sus criaturas en las que responde siempre con amor y justicia. Por ejemplo, para que entendamos bien esto, mira, el sol endurece el barro y ablanda la cera. O sea, no es un problema del sol. El sol es sol, tú ves. Es la naturaleza del cuerpo que recibe su calor. ¿Me entiendes? O sea, el sol ablanda la cera, porque la naturaleza de la cera es que se ablanda ante el calor, y endurece el barro, porque la naturaleza del barro es endurecerse ante el calor. Entonces, no es un problema del sol. El sol no es que produce endurecimiento en el barro y ablandamiento en la cera.
Entonces, Dios en su justicia, igual que su amor, por ejemplo, Dios es amor y su esencia es el amor. ¿Tú entiendes? Pero eso significa amor para mí, para ti, para el que ha recibido el plan de salvación de Dios. Pero otra persona lo ve como cruel o qué sé yo, se hace no merecedor, porque no sé si se vale la palabra merecedor, pero una gente que ande de espalda a Dios, imagínate tú, va a tener consecuencias de perdición y de condena eterna. ¿Tú entiendes? Pero no es un problema del Señor, fue lo que la persona decidió. ¿Tú entiendes? ¿Qué te parece? Eso es mucho más profundo de ahí. Lo que pasa es que yo tal vez no lo sé explicar bien, pero eso es lo que alcanzo a entender aquí. Ok. Vamos a otros pasajes. Vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, a los Timoteos. Segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 2, versículo 13. Aquí estoy. Todavía no estoy. Sí estoy. Segunda carta. Oh no, Timoteo. Estaba buscando Corintios, porque tengo Corintios hace rato en la cabeza. Vamos aquí. Ahora sí. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Y ver qué enseñan estos textos acerca de Dios. Segunda de Timoteo 2:13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Qué interesante. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Muy bien. Tito, ahí mismo después de la segunda carta a Timoteo, Tito 1:2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Oh. Entonces Dios no miente, Dios permanece fiel. Ok. Ahí un poquito más adelante, la carta a los Hebreos, en el capítulo 6, versículos 17 y 18. Ok. Hebreos 6, aquí estoy, Hebreos 6, en capítulo 6, versículos 17 y 18 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en los cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tremendo, tremendo, gloria a Dios. Wow, mira qué linda esa cita de Hebreos 6, 17 y 18. O sea, ¿qué enseñan estos pasajes acerca de Dios? Aquí escribí, bueno, que Dios permanece fiel. Tú ves, que Dios no miente. Que Dios es fiel en su palabra. De su parte, el cumplimiento de sus promesas es constante y seguro. Somos nosotros los que echamos a perder esas bendiciones que Él tiene para nosotros. Tú ves. Y te voy a decir, ahora recuerdo, yo creo que el mejor sermón, el mejor mensaje que yo he escuchado de esto de 2 Timoteo 2:13, de como dice que Dios permanece fiel, lo escuché de el pastor Hermes Tavera. Hermes Tavera, bueno, Tavera, ese Tavera de ellos es sin ese al final. Hermes Tavera, bueno, está en Nueva York ahora. Hace mucho tiempo él grabó un tema, un mensaje. Yo fui el que estaba ahí en el equipo técnico, estaba en la emisora y oye, qué sermón se tiró. Basado en esta cita de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Eso a mí me marcó para siempre lo que él dijo ahí. Pero cuando él
destacó esta cita, esta declaración de 2 Timoteo 2:13, cuando dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hablaba el pastor Tavera Bueno en ese momento de que la iniciativa de salvación siempre es de Dios. Y era en el contexto como de un tema de la última cena, de la comunión con el Señor, de lo que conocemos como el servicio de comunión o la cena del Señor. Hablaba de que Jesús dijo que no volvería a tomar con ellos esa cena hasta en el día de la eternidad, ¿verdad? Porque los que fallamos somos nosotros. Dios no falla. Dios permanece fiel porque su esencia, la naturaleza de su carácter es justicia, amor, fidelidad. ¿Ok? Y por eso somos nosotros los que tenemos que renovar ese pacto. Jesús, que no falla, no tiene que renovarlo. Muy interesante lo que... Eso me marcó para siempre. Yo ya te estoy hablando de, qué sé yo, tal vez 25 años atrás de ese momento, de ese tema, ¿no? Gloria a Dios, mi gente. Tremendo. Entonces, Dios no se contradice. Tú ves, nunca miente, sus promesas son inquebrantables, ¿ok? El Dios de la Biblia es el mismo que se entregó voluntariamente por nosotros en la persona de Cristo en la cruz del Calvario, un Dios en quien se puede confiar sin reservas, depositar nuestra esperanza para el futuro en Él, pues como dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Escuché clarito que dijeron amén. ¿Tú entiendes, manito? Por eso esto hay que estarlo estudiando. Esto no es nuevo, esto es un asunto que, verdad, yo no estoy diciendo nada nuevo, pero al volver a estudiar estos temas, uno como que vuelve a enriquecerse con estas grandes verdades de la palabra de Dios. ¡Wow! Tremendo, qué bien. Y más ahora que viene nuestro asesor teológico, el profesor Humberto Méndez, con este tema de el carácter inmutable de Dios. ¿Qué significa eso? Adelante, Super Humberto. Este martes quiero entrar en algunos detalles sobre el carácter inmutable de Dios. No olvide que cuando se habla de inmutable, se está diciendo que no se puede cambiar. Sinónimo de inmutable sería inalterable, invariable, firme, estático, persistente, constante o continuo. Lo contrario de todo eso es lo mudable. El Dios verdadero en la Biblia se nos revela como inmutable. La inmutabilidad de Dios significa que Él no cambia en lo absoluto, ni para bien ni para mal. Si pudiera cambiar para bien, significaría que tiene carencia. Y si cambiaría para mal, significa que no es perfecto. Dios no está sujeto a ningún tipo de cambio o alteración. Por eso Él puede decir en Éxodo 3, yo soy el que soy. Pero el Señor no solo es inmutable en su ser o esencia, también lo es en sus propósitos, en sus perfecciones, en sus promesas. En toda la eternidad, Dios siempre ha sido el mismo. Sería imposible confiar y tener consuelo en un Dios que cambia constantemente. Dios es inmutable, es digno de confianza. Nuestra confianza en Él no puede ser tan sólida como una roca o debe cimentarse sobre esa roca entonces. Dios afirma, yo el Señor no cambio, lo dice en Malaquía. Pero si el Señor afirma eso, de que Él no cambia y se mantiene en sí mismo, ¿por qué a veces podemos leer en las Escrituras, como nos dice en el Génesis 6, y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón?
Hay otra parte de las Escrituras donde uno puede llegar a pensar que Dios es un ser mutable, pero al igual que en otros temas de la Biblia, es necesario entender el tipo de lenguaje que se usa para no distorsionar lo que los autores de la Biblia quieren comunicar. Me remito a Gustavo Adolfo Bécquer. Es necesario domesticar el reverde y mezquino idioma para uno poderse entender. Si ya ha leído en la Biblia algunas veces, como habrás notado, que a veces se habla de Dios como si tuviera ojo, como si tuviera oído, como si tuviera rostro y otra característica. Cuando Jesús ha dicho en Juan 4 que Dios es espíritu, entonces, ¿por qué la palabra a veces usa descripciones humanas para Dios? La razón es que usa un lenguaje antropomórfico. Cuando digo antropomórfico, ya ustedes lo entienden, que es atribuir a Dios cualidades humanas con el propósito de que podamos comprender quién es Dios y no tanto con el objetivo de hacer una descripción literal del Señor. También debemos entender que hay otra expresión del lenguaje donde se usa el antropopatismo, que es la tendencia de atribuirle a Dios sentimientos humanos, cuando no es así. Las emociones humanas están unidas a las imperfecciones humanas, pero los afectos en Dios están unidos a su santidad. Así que el pensar que sentía Dios no era por su propósito de haber creado al hombre, pero sí por el pecado de la humanidad. Los propósitos de Dios permanecen inmutables, pero eso no significa que Dios sea indiferente al pecado, sino que al contrario, su corazón y sus entrañas se movieron y dio a su Hijo por ti y por mí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Muchísimas gracias, Super Humberto. Su inmutabilidad lo hace confiable. Así dijo Humberto en algún momento en su comentario. Me encantó esta cátedra. Más claro de ahí, ni el agua clara. Tremendo, tremendo. Vamos a marcar los habituales 2 minutos que doy aquí. Perfecto. ¿Cómo puedes aprender a confiar en la bondad de Dios, aún en los momentos cuando las cosas no vayan bien en tu vida? ¿Cómo te ayuda la imagen de Dios en la cruz a confiar en su bondad? Tremendo. Aquí escribí, es lo que he probado una y otra vez en mi vida. Confío en su bondad, en su justicia. Cuando dirijo mi vista al sacrificio de Jesús en la cruz, ahí reconozco que tengo todo lo que me importa. Tengo todo lo que me importa. Porque aunque en el presente esté en situaciones complicadas, porque literalmente lo estoy, pero yo tengo una confianza grande en que el Señor, primero, que esto tiene un propósito. Segundo, que Él no me ha dejado solo. Tercero, que sé que no va a ser para siempre. Y cuarto, si esto no cambia, en algún momento Dios me hará saber entender por qué. Como decía aquel himno, más adelante podré entender, más adelante. ¿Tú entiendes, manito? Pero de dudar del carácter de Dios, jamás. De dejar de honrarlo a Él, de vivir para Él, jamás. Dejar de hacer este programa, por ejemplo, y edificar a mucha gente que sé que se edifica con esto, jamás. ¿Tú entiendes? Aunque es el tiempo mucho, la complicación y lo que a veces solicito, que patrocinadores, que colaboradores, que contribuciones, pero aunque eso no llegue, esto va a seguir. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Estamos hablando con el de hoy,
3.032 episodios desde que esto comenzó hace 10 años. Bueno, ahora cuestión de 11 años, en el 2014. Tú ve, manito, ese es el propósito que tengo, hasta que Dios me detenga. Porque puede llegar un momento que yo diga, bueno, tanto que he orado, tanto que he dicho, tanto que he solicitado, me gustaría dedicarme a esto, yo no veo respuesta, pero simplemente Dios tiene 3 formas de responder. Dios dice que sí o que no, o te dice que espere. Yo no he tomado esto como un no de parte de Dios, yo lo he tomado como un espera, solamente como espera. Sigue haciendo lo que puedas hacer y yo voy a ir supliendo de alguna manera, pero no deje de hacer lo que estés haciendo. Eso es lo que yo entiendo que Dios me ha dicho. A este ministerio que Él me ha llamado de hacer esto, me encanta hacer esto. Es mi forma como de aportar. Yo no podía seguir pasándome mi vida haciendo mis cosas, escondiendo, enterrando el talento que Él me dio, que era de hablar por radio, hablar por micrófono, hacer este tipo de cosas. Güey, yo no podía seguir que hay que pagar biles y eso, hay que trabajar duro. No. Se saca este tiempo y se hace. ¿Tú entiendes? Como lo estoy haciendo. Gloria a Dios. 1000 veces gloria a Dios. Tremendo. Y me ha dado deseo aquí como de continuar hablando, pero ya debo ir cerrando. ¿Qué te parece? Espero que te parezca bien, porque aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido hoy? Eso mismo, de que ciertamente el carácter de Dios no cambia, Él es inmutable. Mañana vamos a continuar prácticamente con esta idea porque hablaremos de un Dios arrepentido, pero ya la base está hecha, tú sabes, que es esto de que estamos claros de que el carácter de Dios no cambia, que es inmutable. Vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, adoramos, glorificamos tu nombre. Qué bueno es adorarte, Señor, gozarnos en ti. Qué poder tiene tu palabra, Señor, de animar, de consolar nuestras vidas. Gracias por esta libertad que tú nos das de hablar de estas cosas, de estos medios que has provisto para llegar a tantas y tantas personas. Fortalécenos en ti día a día, Señor, en todo lo que tenemos que hacerlo de corazón para ti, y que tú puedas seguir bendiciendo este ministerio que hacemos, las personas que han estado recibiendo este material, la gente que ha estado colaborando con nosotros. Ayúdales, oh Señor, en grande, y que esto pueda continuar hacia adelante. Lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. No se pierda para mañana miércoles, Dios mediante, un Dios arrepentido. Y esto pica y se extiende en esta poderosa lección 6, el amor de Dios por la justicia. Omar Medina les agradece la fina gentileza de la atención dispensada. Recuerde nuestra vía de contacto directo con este servidor vía WhatsApp al +1 484 838 8989, +1 484 838 8989. Ánimo contra el miedo. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Y como dice mi buen amigo hermano Domingo Caro en San Pedro de Macorís, con Jesucristo ni se pierde ni se empata, solo se gana. Hay paz. Hay paz.